Bueno, mientras debatimos de política, analizamos de política, cosa que está bien, el coronavirus sigue estando presente en la comunidad santiagueña, en la Argentina, en muchas provincias bastante comprometidas, con fuertes números. Por lo tanto, es un tema que no podemos dejar de tocar porque siempre es muy importante conocer cómo estamos en este día a día que vivimos con el coronavirus. Me acompaña la señora ministra de Salud de la provincia, la licenciada Natividad Nassif. Natividad, muchas gracias por estar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Igualmente. Un gusto de saludarla. Igualmente. Y también está el doctor César Monti, secretario de Salud del Gobierno. Doctor, como siempre, buenas noches. Buenas y noches. gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Doctora, si tenemos que hacer una presentación global de lo que es la provincia, Sí. digamos, ¿cómo estamos? Bueno, ¿Estamos en una meseta? ¿Estamos en una curva descendente? ¿Estamos en una curva ascendente? estamos en una meseta que para nosotros es todavía alta, de más de 210, 220 casos, pero con alguna intermitencia interesante de que en algunos días se presenta esa meseta una gran baja. Con lo cual vemos de que el comportamiento humano hace posible esta intermitencia porque a mayor circulación de personas, mayor riesgo de circulación del virus y eso aumenta su contagio. Por eso es muy interesante de tratar de hacer los resguardos que uno viene remarcando durante hace mucho tiempo, de que podamos adquirir nuevas conductas para poder hacer frente a una convivencia sana en esta pandemia que nos pone en riesgo a todos. Lo que aspiramos como sistema de salud es bajar esa meseta aún más y llegar a los 2 dígitos. Y en ese sentido estamos haciendo desde el sistema de salud grandes esfuerzos para evitar que se propague y quebrar la cadena de contagios. Se están implementando el programa Detectar en los diferentes barrios donde se advierte de que hay casos positivos en número importante para poder identificarlos, identificar sus contactos y también identificar casos sospechosos en esa comunidad. Y la provincia ha incorporado 3 modalidades de hacer los test de diagnóstico, que son el PCR, que es conocido por todos, el ChemTest, que es un test isotérmico, y un test nuevo, que es el test de antígeno, que es un test rápido, que a los 15-20 minutos se puede determinar si hay presencia o no del virus. También se utiliza la clínica y la epidemiología, la clínica por los síntomas y la epidemiología por el nexo epidemiológico, que puede ser un contacto estrecho de un caso positivo. Este tipo de diagnóstico estamos en estos momentos tendiendo a un proceso de descentralización. Antes se concentraba el diagnóstico y se sigue concentrando en gran porcentaje en el CEAM, que es el Centro de Estudios Metabólicos y Moleculares, que está a cargo del doctor Ovejero. Hoy estamos teniendo ya un nuevo laboratorio que es en el centro de Chagas, un laboratorio que estaba ahí implementado, que lo hemos organizado para que haga uno de estos tipos de diagnóstico y también descentralizando al interior de la provincia, donde vamos a abrir en los 12 hospitales zonales. De esa manera vamos a tener diagnósticos rápidos a fin de poder hacer intervenciones rápidas y también tratar de evitar que se contagie la población con rapidez ante la presencia de un diagnóstico oportuno en el interior, que nos preocupa muchísimo. Doctor Monti, la licenciada habla de 2 tipos o 3 tipos de test. El PCR, que lo conocemos todos, como dice ella, y este nuevo, que aparece con resultados a los 15-20 minutos. Sí. ¿Cuál es el grado de certeza que tiene uno y otro?
¿Están más o menos parejos en ese sentido? Sí, en realidad la prueba gol estándar que tenemos en la provincia es la PCR, que demora entre el hisopado y su resultado 24 horas. Este test es de un antígeno de superficie que tiene la misma validez de la PCR y certeza ante aquel paciente que presente 2 o más síntomas. Y puede, en aquel paciente que no tiene síntomas, dar negativo. Pero eso se chequea en el mismo SEAM. ¿Por qué? Porque el positivo y el negativo es de acuerdo a la carga viral que el paciente tenga en ese momento. Y los negativos de este test algunas veces nos están dando positivo. Entonces, digamos que hoy contamos con 3 pruebas que hacemos contraprueba para evitar errar en los diagnósticos y, como dice la ministra, tengamos con rapidez en cada lugar la posibilidad de aislar al positivo. Porque cuando yo tengo un sospechoso y le hago cualquiera de los test, sobre todo en la prueba gol estándar, tengo que mantenerlo 24 horas hasta que me dé el resultado. Si yo tengo la posibilidad con este test rápido, con síntomas sospechosos, puedo tener inmediatamente el resultado y producir el aislamiento en ese momento. Ahora, estos test, digamos, se hacen únicamente que el paciente presente 2 o más síntomas. El de superficie, sí. A un asintomático... Sí, es que realmente yo, y esto es un pensamiento personal y me hago cargo por lo que digo, como dije el otro día, el asintomático prácticamente no existe. Si el asintomático no tiene síntomas es porque no tiene carga viral. Está bien. Entonces no puede contagiar. ¿Sí? Esto yo me hago cargo de lo que digo porque es el estudio que nos da la experiencia mundial con respecto a ese famoso asintomático. El asintomático nos contagia. No, nos contagia el que tiene síntomas, como en todas las virosis. Nadie se contagia de sarampión si no tiene síntomas. Nadie se contagia de varicela si no tiene síntomas, y son virosis. Entonces, doctor, esto no tiene por qué ser distinto. La pregunta mía sería, Sí. en este caso, disculpe, usted dice el asintomático no existe. No, no digo que no existe, digo que no contagia. No contagiar. Claro. O sea, es una persona que puede ser asintomático, pero los test le dieron positivos, puede andar tranquilamente porque no va a contagiar. Dicho así. Usted no me está entendiendo. Porque el contexto a donde el asintomático, digo que no contagia, es en aquel miedo que dicen, este asintomático le dio positivo 3 o 4 días después cuando tiene el síntoma. Ajá. Entonces buscan para atrás con qué tiempo han tenido contacto. Y aquí tenemos que limitarnos al contacto estrecho. Si yo vivo con alguien que le da positivo, soy un contacto estrecho. Claro. Y me tengo que quedar en resguarda 14 días, porque Sí. en algún momento me va a aparecer el síntoma. Ahora, en la preexistencia de esa gente que no ha tenido síntomas y se hisopó cuando tenía síntomas, que pueden ser 3 o 4 días, ¿contagió a alguien? Yo digo que no. Bien. Porque no tiene la carga viral suficiente. ¿Sí? Sí, entiendo. Entonces, Doctor. no existe esto que gastábamos test buscando esos que no tienen ningún síntoma. El que no tiene síntomas no los tiene. Y es porque la carga viral es tan baja que es no contagiante. Es más o menos parecido a lo de los niños. En otros lugares del mundo los niños, también es otra, a donde los chicos no los contagian, pero ellos no contagian porque no tienen un sistema inmune desarrollado. Entonces lo que hacen es una carga viral débil. Ministra, Sí. usted ha dicho, estamos en una meseta alta, Sí. pero meseta. Sí. Mi pregunta es esta, dentro de esta meseta, de estos casos diarios que se van Sí. conociendo de positivos, ¿qué porcentaje aproximado de esos positivos revisten gravedad? Bueno, de los casos positivos que aparecen cada día, le diría que puede ser entre un 3 y un 2% nada más. Todos los demás son moderados y leves. Y casi el 85% le podría decir que hace el transcurso del proceso de la enfermedad en su domicilio como leve.
Y en este momento, en cuanto a camas en el sector público, para gente que necesita internación, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en estos momentos en una situación de, no digo de tensión, pero sí de necesidad de disponer de suficientes camas como para tener en cuenta la demanda que puede aparecer, ¿no es cierto? Siempre hay que ser previsible con eso. ¿Usted cuando se refiere a ese tipo de camas, se refiere a camas con respirador? UTI y UCI. Ajá. UTI, que son las unidades, De terapia intensiva. son las camas de unidades críticas, que son las UTI, las unidades de terapia intensiva, y las UCI, que son las unidades de cuidados intensivos. Ambas tienen respiradores. Bien. Las UTIs, todos. Eso dice usted que es crítico pensando Es crítico. en la posibilidad de mayores contagios. Exactamente, exactamente. Y, Sí. y la parte privada, doctor, ¿tiene camas disponibles que usted conozca? Yo haría un paréntesis con el tema de las camas. Las camas, en realidad, de unidades críticas, como dice la ministra, nosotros en el sector público tenemos 127 camas de En los UTI, distintos de establecimientos. UTI y UCI en el Hospital Independencia, en el Nermo. Hospital Regional, en el Gumersindo Sayago, en el Mama Antula y en el CEPSI. ¿Sí? De esa cantidad de camas que tenemos en el sector público, la demanda que se produce es porque el paciente que padece coronavirus está mucho tiempo. No es un paciente que entra y salga rápido. Es un paciente que ingresa y se mantiene por 3 semanas o 3 semanas y media Es mucho tiempo. en un respirador. Sí. Y aquel otro moderado que requiere de apoyo de oxígeno lo hace entre 12 y 13 días. Entonces, cada cama crítica se demora en salir. A lo mejor no sean tantos los pacientes que están, pero sí demoran. Entonces, eso hace que la demanda esté grabada en la cantidad de días y no en la cantidad de enfermos. Por eso es que nosotros insistimos siempre desde el Ministerio de Salud para decir que es mejor resguardar a aquellas pacientes que son comórbidos o que son adultos o que son de riesgo. Porque cada paciente de esos lleva muchos días, demanda Entiendo. mucho trabajo y mucho gasto. Volviendo, nosotros tenemos en la provincia 283 camas COVID, porque contamos el nodo tecnológico con 200 camas, a donde se alojan aquellos positivos que no pueden volver a su domicilio. Eso es de gran ayuda porque tienen en ese lugar enfermería. Ahí no y van los de médicos. urgencia. No, no van Los los que de no urgencia. pueden volver a su domicilio. Claro, son Correcto. los leves, que Bien. no pueden Pero hacer son camas aislamiento. COVID, si no las No, no, tuviéramos, seguro. Sí. tendríamos que tener un gran aislamiento domiciliario, que a veces eso es imposible. Segundo, la cantidad de camas críticas también decimos que es suficiente porque son altas, son 100, el gobierno de la provincia ha abierto una cantidad de camas con respiradores que ha duplicado lo que tenía el sector público. Se han hecho obras en muy poco tiempo. La terapia del Gumersindo Sayago, la remodelación de la Independencia, la ampliación de camas en el Independencia, otra terapia intensiva en la terapia vieja del Hospital Regional, el Hospital Mama Antula. Esto ha dado una capacidad sorprendente en este tiempo y gracias a Dios que nos ha permitido llegar con esto. Usted me preguntaba exactamente del sector privado. El sector privado tiene aproximadamente unas 74 camas COVID de UCI y UTI, que también tenemos 2 obras sociales importantes como el IOSEP y el PAMI, Sí, claro. en los cuales los 2 tienen jubilados, personas mayores de edad, comórbidos, que también pasa exactamente lo mismo que en el público. El respirador se demora entre 3 semanas y 3 semanas y media en salir, y el moderado lleva en la internación hasta su recuperación 13 días. Entonces, esto no es una cuestión repito,
de cantidad de enfermos, sino de cantidad de días. Y eso no se puede reducir, porque este virus, una vez que afecta profundamente, necesita tiempo para salir. Bueno, y la última pregunta que le hago a la ministra. ¿Y en cuanto a recursos humanos, cómo estamos? Mire, desde que comenzó la pandemia, el gobierno de la provincia tomó la decisión de hacer una evaluación de los recursos humanos que disponía el sistema sanitario, y con la ampliación de capacidades en términos de equipamiento e infraestructura, que es lo que acaba de decir el doctor Monti, ha sido necesario también incorporar recursos humanos. Nosotros hasta la fecha estamos incorporando, desde que comenzó la pandemia, desde el mes de marzo, aproximadamente unos 570 personas que son profesionales. Entre médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, técnicos de laboratorio, técnicos de hemoterapia, técnicos en imágenes. Es decir, también se han incorporado personas para el Mamantula no profesionales que eran necesarios por el mantenimiento de los equipos que se requieren, y también personal de mantenimiento a efectos de poder contar con un servicio de 24 horas, ¿no?, en el nuevo hospital del Mamantula. O sea que la inversión que ha hecho la provincia es una inversión muy importante, y se ha generado una especie de red fuerte que sostiene todas estas necesidades que provoca la pandemia. Son necesidades complejas, son necesidades urgentes y son necesidades de diferente naturaleza, desde un reactivo a un kinesiólogo, a un equipamiento nuevo, a un equipo de rayos, medicamentos y asistencia también, porque mucha gente que está en estos momentos aislada en sus domicilios son gente en situación de vulnerabilidad, que necesitamos acercarnos a ellos con asistencia alimentaria, con medicamentos, y también hemos generado una red de profesionales que asiste a todas las personas que están en sus domicilios positivas, para poder sostener todos estos días de recuperación, porque también el tema de la salud mental incide en estos momentos. Lamentablemente no tengo más tiempo, pero ese es un tema que a mí me encantaría conversarlo ya en su función de socióloga también. ¿Cómo ha impactado en la gente la cuarentena? Así es. Bueno, porque tiene que haber efectos. Claro, la sensación de aislamiento, usted sabe que el hombre es un ser social por naturaleza. Claro. Y lo primero que ha hecho esta pandemia es cortar los lazos sociales para actuar en grupo, para actuar en interacciones, y también para poder lograr situaciones de encuentros, donde es muy importante el valor del encuentro para el ser humano, es muy importante. Pero hoy quisiera dejar un mensaje. Sí, con mucho gusto. Que el mensaje sea a todos de que sepamos, cada uno de nosotros, de generar la sinergia necesaria para que podamos gestionar el riesgo, para poder gestionar nuestro propio riesgo. Esto es gestionar el uso de un barbijo, es gestionar el riesgo. El lavado de manos, el distanciamiento de 2 metros, es también gestionar el riesgo. No ir a visitar a los abuelos, preservarlos, es gestionar el riesgo. No es poner a un niño en situaciones también que pueden generar riesgo. O sea que tenemos que aprender a convivir con este virus por mucho tiempo todavía, gestionando el riesgo, porque el riesgo genera daño, y el daño muchas veces implica la vida. Licenciada, doctor, como siempre, un gustazo conversar con ustedes. Muchas gracias por